Continuamos con nuestra serie de reflexiones del credo. El video pasado platicábamos un poco de qué significa cuando creemos en un solo Señor, Jesucristo. Ahora nos vamos a enfocar en esa última palabra, en ese nombre, sobre todo nombre, Jesucristo. Bueno, hay dos partes, ¿verdad? En ese nombre, Jesús y Cristo. Primero, ¿qué significa Cristo? Cristo en el Antiguo Testamento significa ungido. Alguien ungido era alguien que era ungido con aceite en la cabeza, que era elegido por Dios para una misión en particular, era consagrado a Dios para una misión. Vemos diferentes ejemplos de eso, vemos reyes que eran ungidos, vemos sacerdotes que eran ungidos y ciertos profetas también que eran ungidos. Entonces cuando decimos que Jesús es Cristo, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo que Jesús era rey y es rey, sacerdote y profeta. Y no solo un rey, así como si fuera un rey entre muchos reyes, sino el rey del universo. Y no solo un sacerdote, sino el sumo sacerdote que nos salva de nuestros pecados y que es mediador entre nosotros y Dios. Y no solo un profeta, sino el profeta, que no solo lleva la verdad, sino que es la verdad. Y entonces eso es una cosa que aprendemos de por qué le decimos Cristo a Jesús, ¿verdad? Que es nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. Pero más allá de eso, obviamente eso no es todo, ¿verdad? Más allá de eso, Jesús, cuando dice que Él es Cristo, está diciendo que Él es el Mesías que es prometido a Israel. ¿Quién es este Mesías? Bueno, Israel estaba esperando por diferentes promesas de diferentes profetas y figuras en el Antiguo Testamento que Dios iba a mandar a alguien, a un Mesías, a un Cristo, para salvarlos. Algunos judíos pensaban que esta salvación era salvación de sus enemigos, de los romanos, por ejemplo, es una salvación terrenal, política. Pero sin embargo, los planes de Dios eran mucho más grandes. Dios nos envía a su único Hijo, Jesús, para salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué necesitamos salvación de nuestros pecados? Bueno, si vemos la historia de la salvación, desde el libro de Génesis, todo el resto del Antiguo Testamento, vemos que es la historia de un pecador tras otro pecador, ¿verdad? Desde que Adán y Eva desobedecen a Dios en ese pecado original y se ponen a sí mismos o algo de la creación sobre Dios, terminan pecando tan gravemente contra Dios que ese pecado se termina pasando de generación en generación, ¿verdad? De un humano a otro humano. Y eso lo vemos en la Biblia y lo vemos en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no tiene la experiencia día a día de que quiere hacer el bien, quiere hacer lo correcto, lo que le dice su conciencia, lo que le dice Dios en su corazón, y sin embargo a veces no puede, ¿verdad? A veces no podemos. Dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces todos tenemos nuestros pecados muy claros, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y sin embargo, a pesar de que la historia de la salvación es una historia de pecadores, sobre todo es una historia de amor y de esperanza. Y este amor se manifiesta en que Dios escoge a una mujer, María, para que sea protegida de este pecado, para que nazca sin este pecado, y para que así, a través de ella, pueda nacer nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces Jesús, el nombre Jesús significa Dios salva. Entonces Jesús viene para salvarnos de nuestros pecados. ¿Y saben cuál es el problema? Creo yo que, bueno, hay muchos problemas, ¿verdad? Pero un problema, al menos que me pasa mucho a mí, es que no me dejo salvar por Jesús en mi día a día. A veces pienso en Jesús como, pues, mi Salvador de hace 2000 años que murió en la cruz, y ahora me toca a mí solito aceptar su salvación, ¿verdad? Y serle fiel. Pero no, Jesús es mi Salvador hoy y en cada momento.
Y cada vez que escojo apoyarme en mí mismo en vez de apoyarme en Él, no lo estoy aceptando como Salvador. Entonces, como dicen tantos santos, no debemos desanimarnos cuando nos tropezamos, cuando caemos, porque eso significa, si nos desanimamos, que estamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos. En otras palabras, que no nos estamos dejando salvar. Lo que debemos hacer entonces es tener una humilde confianza, que significa poner nuestra confianza no en nosotros, sino en Dios y en su Hijo Jesús. Y al hacer esto, al poner nuestra confianza en Jesús, entonces no nos vamos a desanimar, nos vamos a seguir tropezando, pero Jesús nos va a seguir salvando. Y eso es lo que más le gusta hacer a Jesús, salvarnos. Por eso Jesús significa Dios salva. Termino con una frase del Evangelio de San Juan, el capítulo 15, donde dice Jesús que debemos apoyarnos en Él para evitar la autosuficiencia. Dice: permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada.